vamos a proceder a desarrollar el tema que nos convoca esta tarde. La anticresis, institución jurídica de la anticresis, concepto, ¿no? Se entiende por anticresis el derecho real de garantía en virtud del cual el deudor entrega al acreedor en garantía de una deuda un bien inmueble para que el acreedor lo explote, use y disfrute, haga el uso y disfrute, ¿no? Aplicando los frutos al pago de los intereses que el deudor debería pagar por el monto de dinero recibido. A ver, nos explicamos. ¿Es una institución jurídica que se utiliza? Sí, señores, sí. Más que todo en las provincias, ¿no? En las chacras, ¿no? Se doy en anticresis. ¿Qué significa esto, doy en anticresis un inmueble? Y acá en Lima también, si uno lee el comercio, en los avisos económicos, ahí dice, doy en anticresis mi inmueble por la suma de 22, por el plazo de 2 años, por la suma de 20.000, 30.000 dólares. ¿Qué significa esto? Que el propietario del inmueble tiene una necesidad económica, ¿no? ¿Él podría alquilar su inmueble? Sí, podría alquilarlo y recibiría una merced conductiva X, pero eso no le satisface, porque su necesidad económica es más amplia. Por ejemplo, necesita dinero como capital de trabajo, ¿no? Tiene un negocio, ¿no?, que le está yendo bien, pero necesita más dinero para desarrollarlo de mejor forma. Y tiene un inmueble, entonces dice lo siguiente: doy mi inmueble en anticresis. ¿Por cuánto? Por 30.000 dólares. Él va a valorizar cuánto podría alquilar él su inmueble, qué tal, dónde está ubicado, todo eso, ¿no? Y va a decir 30.000, 40.000 dólares doy, 50.000 dólares doy mi inmueble, ¿no? Y el acreedor, futuro acreedor, ¿qué va a decir? Yo tengo necesidad de ese inmueble para vivienda, o si, si está dedicado al negocio, para el negocio, todo eso. Tengo dinero aquí, lo tengo guardado, ¿no? Entonces le voy a dar ese dinero. ¿Qué gano con ello? No pagar la merced conductiva, el arriendo, pero tampoco le cobro los intereses. ¿Qué gana el deudor, dueño del inmueble? No pagar intereses. Si va a un banco va a pagar intereses. ¿Y en qué consiste? Terminados los 2 años o 3 años, en este caso propuesto como ejemplo, hemos puesto 2 años, ¿no? Terminados los 2 años, el deudor le entrega su dinero, los 20.000 o 30.000 dólares que han acordado, o 50.000 dólares, el monto que han acordado, le devuelve al acreedor, sin intereses, porque los intereses están compensados por el arriendo que no cobró, la merced conductiva que no cobró. Y el acreedor devuelve, recibe su dinero y devuelve el inmueble. ¿Verdad que los dos ganan? Sí, es una práctica lícita y que ustedes tienen, ahí tienen una posibilidad de obtener un dinero fresco como capital de trabajo. Muy bien. Si eres propietario de un inmueble, o puedes disponer de él, o sea, tienes el poder suficiente para ello, que te han dado, el dueño te ha dado el poder suficiente, y tienes la necesidad de tener un préstamo considerable de dinero para una inversión inmobiliaria o de cualquier tipo, puedes hacer uso de esta figura legal, de esta institución jurídica, ¿no? En resumen, estamos ante un tipo de garantía particular que consiste en el uso por parte del acreedor de un bien inmueble de su deudor para hacerse pago de una deuda, ¿no? Pago de los intereses, ¿no? De los intereses, ¿no? Para comprender cómo utilizar esta institución jurídica, analicemos el siguiente caso. A es el propietario de un departamento en San Isidro y a fin de obtener 50.000 dólares para una inversión inmobiliaria, ¿no? Va a invertir en construcción, pide prestado a B esta cantidad de dinero, ¿no? Pide prestado, ¿no? Dicen, dame ese dinero. En ese contexto, ambos acuerdan firmar un contrato de anticresis, ¿no? Por lo que A, deudor, continúa siendo el dueño de esa propiedad, pero le cede su uso y disfrute a B, a la casa acreedor, hasta que se cancele su obligación de pagar, ¿cuándo? Al término del plazo,
de acuerdo al contrato que han establecido, ¿no? Correcto, por 2 años ya, al término de los 2 años. Como consecuencia, B se instala en aquel departamento y reside en la vivienda en vista que no tiene casa propia. El importe de lo que no paga de alquiler compensa los intereses del dinero entregado. Cumplido el plazo acordado, B entrega el inmueble, y A devuelve B entrega el inmueble y A devuelve el dinero prestado. Aquí hay un error, ¿no? Y A devuelve el dinero prestado, ¿correcto? ¿Cuánto? $50,000. Ambos, tanto el deudor como el acreedor, salen ganando, ¿correcto? Porque A obtiene un dinero fresco, no tiene esa guillotina pendiente ahí, ¿no? La espada de Damocles pendiente del banco que si no pago me van a rematar, ¿no? Tiene 2 años. En 2 años tiene que hacer producir ese dinero obtenido, $50,000, ¿no? Y, ¿no? De tal manera que cuando terminen los 2 años tiene que devolver. Si no devuelve, ya vamos a ver las consecuencias. Ya vamos a ver los derechos del acreedor. Si no devuelve, aquí también lo vamos a analizar. ¿En qué se diferencia con la hipoteca? ¿En qué se diferencia? La anticresis se distingue de la hipoteca por el hecho de que la primera requiere la desposesión. O sea, la anticresis hay desposesión del bien. Tengo que entregar el bien. Es decir, le entrega el inmueble al acreedor. Mientras que en la hipoteca, la segunda, no requiere la tradición, la entrega del inmueble al acreedor, ¿verdad? En vista de lo antes expuesto, como hay entrega el inmueble, aquí tengan bien esta característica, entiendan bien, como tiene que entregar el inmueble, en vista de lo antes expuesto, la entrega del inmueble, no cabe, no es posible constituir sucesivas anticresis sobre un mismo inmueble, ya que no se podría cumplir con el requisito de la entrega, ¿verdad? La entrega física del bien a todos los acreedores. En cambio, en la hipoteca, sí es posible, ¿no? Sí es posible inscribir sucesivos gravámenes. ¿Por qué? Porque no hay entrega del bien, ¿no? En la hipoteca sí es posible inscribir sucesivas hipotecas, sucesivos gravámenes sobre el mismo bien y por ende constituir sucesivas hipotecas, ya que no es necesario proceder a su entrega física. O sea que la diferencia es en la anticresis entrego el inmueble para uso y disfrute del acreedor. En la hipoteca no entrego el inmueble. ¿Correcto? Y como consecuencia de ello también, otra característica, en la anticresis no puede haber sucesivas anticresis, porque no puedo entregar varias veces, porque solamente le entrego a uno. En cambio, en la hipoteca sí se puede hipotecar un inmueble varias veces. ¿Correcto? ¿Cuál es la formalidad para darle validez a un contrato de anticresis? Según el artículo 1092 del Código Civil, el contrato de anticresis se otorgará por escritura pública, bajo sanción de nulidad. No discutan, cada vez que usted en cualquier norma jurídica diga bajo sanción de nulidad, es así, bajo sanción de nulidad. Si no se hace así, es nulo, pues. Entonces, tiene que hacerse la anticresis por escritura pública, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte, de tal manera que se compensa, pues, ¿no? ¿Cuánto te cobraría por el alquiler? Tanto. ¿Cuánto te pagaría por los intereses del dinero? Tanto. Que se compense. Y si hay alguna diferencia, bueno, tienen que decirlo ahí. Y eso va a cuenta, ¿no? Depende. Pero generalmente se compensa. No te cobro intereses ni tú me cobras merced conductiva, arriendo, ¿correcto? Esa es generalmente, 99.9% que así es. Vale decir, se necesitará suscribir un contrato por escrito donde, además de que ambas partes manifiestan su consentimiento, se exprese cuál es el monto de la renta del inmueble, así como el tipo de interés que se pacte. Todo esto a través de un trámite notarial, por escritura pública, ¿no?
y debe inscribirse en registros públicos. ¿Por qué se inscribe en registros públicos? ¿No? ¿Por qué se inscribe? Para oponerse a terceros. Para oponerse a terceros. Para eso se inscribe en registros públicos. Principales características. ¿Es un derecho real? Sí, en la medida que la anticresis concede al acreedor el derecho de usar y disfrutar de un bien inmueble determinado. Y tal derecho es oponible a los terceros adquirientes del bien, ¿no? Es un derecho real. Si está inscrito, el que puede vender, el deudor puede vender el inmueble, sí lo puede vender el inmueble. El que lo compra sabe que está, hasta por un plazo determinado, está en anticresis. Tiene que respetar ello. ¿Por qué? Porque está inscrita la anticresis. Por otro lado, el hecho de que pueda ejercer un derecho de retención sobre el inmueble que genere un derecho preferente a favor del acreedor hasta que se haya pagado la deuda. Es un hecho que resalta el carácter real de la anticresis. Correcto. Mientras que no se paga, él retiene el inmueble. Ya lo vamos a ver. La finalidad de esta institución jurídica es asegurar el cumplimiento de una obligación. ¿Cuál es? La devolución del dinero. No solamente por los rendimientos del inmueble, sino por el inmueble mismo, ¿no? ¿Cómo se asegura? No, por el inmueble mismo, ya vamos a ver que hasta lo pueden rematar, si no, pues es que no devuelven el dinero. Pero además hace uso y disfrute. Está viviendo, tiene la posesión del inmueble. La anticresis puede ser garantía de cualquier obligación y no solamente de un préstamo de dinero. Eso ya lo sabemos siempre. Pero la mayoría de las veces, 98% es sobre préstamo, sobre dinero, ¿no? Obligación dineraria. En tanto por su naturaleza como por la normativa que la regula. Es un derecho accesorio, ya sabemos. Toda garantía real es accesorio porque depende de un contrato principal, ¿no? ¿Cuál sería en este caso lo principal? El hecho de la entrega del dinero, el préstamo del dinero, ¿no? Ese es el principal. Derecho real indivisible, también para todos. Se trata de un derecho indivisible a que, al igual que los demás derechos reales de garantía, afecta en su integridad al bien grabado. Al bien grabado, en su integridad. ¿Puede haber un pago parcial? Sí puede haber un pago parcial. Pero no se extingue ni disminuye el inmueble. Yo te pago parcial y entonces tengo derecho a que la sala me lo des para la cochera, para guardar mi carro. No, no, salvo que lo acepte, salvo pacto en contrario, ¿no? Correcto. Pero si no, no, ni hablar. Es indivisible, es íntegro por todo el bien inmueble. Es convencional. La anticresis es solamente convencional, no es legal. Había hipoteca legal, ¿verdad? Aquí no, solamente es convencional, por acuerdo de las partes, la voluntad de las partes. No nace la ley o de la decisión judicial, solamente las partes. Aquí se pone un ejemplo, no puede nacer sino por la voluntad de las partes. Consiguientemente, para ser celebrado deberá tenerse capacidad y quienes obrasen en representación de menores o incapaces deberán hacerlo previa autorización judicial, ¿no? Previa autorización judicial. En consecuencia, la anticresis no se presume, nace necesariamente la voluntad de las partes. Eso es lo importante. Ese es un derecho inmobiliario, ¿por qué? Porque se da solamente, el objeto son bienes inmuebles, eminentemente temporal, porque tiene un plazo, las partes se ponen de acuerdo por cuánto tiempo tiene validez la entrega de mi inmueble, por cuánto tiempo te entrego, en cuánto tiempo te voy a devolver. 2 años, muy bien, a los 2 años yo te devuelvo tu dinero y tú me entregas mi inmueble. Es solemne, ¿por qué? Porque se exige que conste en escritura pública, bajo sanción de nulidad, en el artículo 1092 del Código Civil, así lo expresa. ¿Correcto? Tiene que ser por escritura pública porque así lo expresa. Si no hay escritura pública, no hay anticresis. Es un contrato simplemente que puede haberle entregado a la casa, todo, sí, pero no tiene la concepción jurídica de la anticresis.
porque cuando lo vende, si no lo hacen por escritura pública, no lo inscriben, lo pueden vender, ¿no? Los dos pueden respetar, ¿no? Le entrego mi casa y muy bien, correcto, acuerdo de voluntades, sí, pero no está inscrito. Y entonces el propietario del inmueble lo puede vender, porque como no está inscrito, él dice ya, ahora voy y lo desalojo a quien está ahí. Oiga, pero yo tengo un contrato de anticrédito. Sí, pues no está inscrito, pues no sé, yo le voy a escritura pública y menos inscrito. Muy bien. La inobservancia de esta formalidad acarrearía pues la inexistencia de la garantía, ¿no? Mira, el contrato de anticrédito, la formalidad te exige la escritura pública y no puede o no puede ser inscrito en registros públicos. Te exige la escritura pública, sí, pero puede o no ser. ¿Por qué es conveniente? En cambio, en la hipoteca sí debe estar inscrito en registros públicos, si no, no hay hipoteca, ¿correcto? En la anticrédito no, pero sí te exige escritura pública. Pero ¿por qué es conveniente que se registre en el registro de propiedad inmueble? ¿Por qué? Para oponerse a terceros, por eso, ¿no? Es mucho mejor. Es un acto oneroso, se trata de un acto eminentemente oneroso, puesto que siempre garantiza el cumplimiento de obligaciones de contenido pecuniario o susceptible de serlo, ¿no? De tener una valorización. ¿Quiénes intervienen en este contrato? La anticrédito supone siempre la existencia de una obligación principal a garantizar. Las partes intervinientes en esta figura serán, pues, de un lado el acreedor anticrético, a cuyo favor se establece la garantía, y de otro lado el constituyente del anticrédito denominado anticrecista o deudor anticrético, ¿no? Normalmente este último es el deudor principal, pero nada impide que pueda tratarse de un tercero también, un tercero del inmueble. Se admite que por un tercero se constituye anticresis para garantizar una deuda ajena, o sea, el inmueble sobre el que recae tal derecho no tiene que ser en todo caso del deudor principal, ¿correcto? El anticresista deberá por ello ser propietario del inmueble, eso sí, necesariamente tiene que ser propietario del inmueble o gozar de plena capacidad de gozar del poder suficiente para firmar este contrato, ¿no? No se olviden que cuando un propietario da poder, o cualquiera que dé poder a determinada persona para realizar algún acto jurídico, ¿no? En principio, el quien otorga debe gozar de la capacidad. El que recibe el poder también debe gozar de capacidad de ejercicio, ¿no es cierto? Pero tiene que ser literal, tiene que decir ahí, doy poder suficiente para que el inmueble tal lo constituya anticrédito sobre dicho inmueble. Tiene que decir, porque si por ejemplo dice, te doy poder para que lo vendas, y él no lo vende, pero lo da en anticrédito, no puede, porque el poder no lo dice. Todo poder que se otorga tiene que ser literal, no se olvide, y en todo orden de cosas. Muy bien. Los derechos del deudor anticresista. Derecho de propiedad no lo pierde, sigue siendo propietario. Solamente va a dar una de las facultades de uso y disfrute nomás. El propietario tiene derecho uso y disfrute, ¿no es cierto? Y de disposición del bien. Eso no lo tiene. Lo único que está limitado, él sigue siendo propietario. Solamente le ha dado el derecho de uso y disfrute al acreedor. Si no se paga la obligación garantizada, el acreedor podrá vender el bien dado en garantía, eso sí. Si no paga, si no devuelve en el plazo establecido, el acreedor puede vender el bien dado en garantía, ¿no? De medio del juez en remate judicial. Entonces, pero el deudor mantiene la propiedad, por si acaso. Mantiene la propiedad. Solamente le ha dado uso y disfrute. Solo si no paga, pueden rematarle su inmueble. Tiene derecho a oponerse al uso anormal del bien si no le dan el uso. Si en el contrato dicen que es para vivienda, tiene que ser para vivienda, ¿no es cierto? Ahí en el contrato
tienen que establecer para qué uso le dan el uso ordinario que tenía. En todo caso, le dan. Puede haberle facultado esta vivienda, pero como tiene puerta de calle y todo, también le faculta que si usted pide la licencia puede ser comercial. Ah, muy bien. O sea, para el uso que determinaron en el contrato, ¿verdad? Tiene derecho a la restitución del bien o a la indemnización por su deterioro. Tiene que restituirse. Cuando paga, devuelve el dinero, tiene que restituirle el bien, ¿no? Y también indemnizarle si hay un deterioro, ¿no? Han deteriorado el inmueble. No es un deterioro normal, por el uso normal del inmueble. Si no está deteriorado por descuido, bueno, tiene derecho a que se le indemnice. Derecho a reclamar la restitución del bien. Después de pagar, tiene que devolverle. Finalmente, puede exigir la restitución del inmueble cuando se extingue la obligación principal. Reclama la restitución. El acreedor anticrecista que tiene la posesión del bien está obligado a restituir el bien cuando se cumpla la obligación y queden satisfechos los gastos de conservación bajo responsabilidad. Tiene que devolver. ¿Cuáles son los principales derechos del acreedor anticrecista? A la posesión y a los frutos. Tiene derecho, ¿no? Ese disfrute no es gratuito, pues los frutos se imputarán de todos modos, sea el pago de los intereses del capital o a la amortización de la deuda, ¿no? Eso se ponen de acuerdo en el contrato. Generalmente siempre va al pago de los intereses de la suma que entregaron, que recibieron, ¿no? Que recibió el deudor. Puede el acreedor disfrutar del bien directa o indirectamente por medio de otra persona. Por medio de otra persona. ¿No? Directa o indirectamente por medio de otra persona. Él tiene el derecho del uso y el disfrute. El acreedor podrá arrendar el bien dado en anticresis, sí, y percibir la renta, que es un fruto civil. ¿Correcto? Pero en ningún caso podrá obtener mayor renta de la que se señala en el contrato. Bueno, ¿no? Derecho a la retención. El objetivo fundamental de este es asegurar el cumplimiento de la obligación. La entrega del bien inmueble que hace el deudor o el constituyente resulta el derecho que tiene el acreedor de retener el bien en su poder mientras no haya sido pagada la obligación. Tiene derecho de retener. Sin embargo, este derecho no podrá ser ejercitado en cualquier caso, ¿no? Solamente el artículo 195 del Código Civil establece que el acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda, si no se le ha concedido el derecho. Bien, ¿qué significa eso? Solamente puede retener el inmueble en la medida que el deudor anticrético no le pague, el deudor no pague su obligación. En esa medida que no se le pague la obligación principal, en esa medida puede él puede retener el inmueble. Pero, por ejemplo, se le pagó la deuda principal, la deuda que motiva la anticrisis, pero además el deudor tiene otra deuda también con su acreedor, que no ha sido motivo del contrato, pues no puede retener el inmueble. Para ese caso no tiene derecho de retener el inmueble. Tiene que devolver el inmueble y hacer cobro de otra deuda por la vía que le corresponda. ¿Correcto? No tiene derecho de retención. Solamente tiene derecho de retener el inmueble si es que no le devuelven el dinero en materia del anticresis, objeto del anticresis. El acreedor puede hacer valer su derecho de retención no solo contra el deudor, sino también contra terceros adquirientes del inmueble. ¿Cuándo? Cuando está debidamente inscrito. ¿No? Señor, yo no devuelvo. Sí, pues yo soy nuevo propietario. Sí, pero usted sabía que está bajo la figura jurídica de la anticresis. Y como todavía no me paga, yo tampoco devuelvo.
¿correcto? Derecho a vender el bien dado en garantía. Si la deuda garantizada no es cumplida, podrá el acreedor pedir la venta del bien dado en garantía. ¿Quién tiene que hacer? Ir al Poder Judicial y va a venderlo. Ahora, si en el contrato han establecido, ¿por qué en el contrato podría establecerse la forma de venta directa del inmueble entregado? Porque la ley, en su artículo 1096 del Código Civil, dice que son aplicables las reglas establecidas para la prenda. Ahora sabemos que ya no es prenda, sino garantía hipotecaria, ¿verdad? Entonces, en la garantía hipotecaria, el deudor en la garantía mobiliaria, perdón, ahí hay un error garrafal, mobiliaria, en la garantía mobiliaria se autoriza de que un tercero puede venderle el inmueble, ¿se acuerdan ustedes? ¿Correcto? No lo hace el mismo acreedor, pero sí autoriza el deudor, ¿no? En la garantía mobiliaria autoriza que se pueda vender directamente, le ponen el precio ya preestablecido, ¿correcto? Entonces también, siguiendo estos lineamientos, como las normas son aplicables al anticrédito, las reglas establecidas para la prenda, ahora ya no es prenda, es garantía mobiliaria, y la garantía mobiliaria permite ello. Entonces, consiguientemente, si se hubiese pactado en el contrato de anticrédito la forma de venta directa del inmueble entregado, deberá respetarse ese pacto, y podrá venderse directamente el bien dado en garantía. ¿Correcto? Sin tener en consideración su naturaleza inmobiliaria. Lo va a vender y el producto de la venta se hace pago y la diferencia se lo entrega al deudor, ¿no? Pero si no se hubiese pactado la forma de la venta, deberá procederse a la venta judicial, ¿correcto? A la venta judicial. Derecho al pago preferencial. Si la anticresis fue celebrada por escritura pública como lo dispone la ley, su fecha será la determinante de la preferencia, ¿correcto? Serán preferentes las hipotecas anteriores a la anticresis, pero no las posteriores a la anticresis, ¿correcto? Pues ellas se constituyeron a sabiendas de la obligación que garantizaba el inmueble hipotecado, ¿no? Por eso que es conveniente que se inscriba en registros públicos. La cosa que si el otro lo puede hipotecar, sí, pues, sí puede hipotecar, pero el que hipoteca sabe que primero hay una anticresis por un monto determinado, ¿correcto? Entonces, a sabiendo hipoteca, magnífico, está bien, sí puede, ¿no es cierto? Pero se atiene a las consecuencias, ¿estamos? Porque primero tiene que pagarse al acreedor anticrético. Derecho al reembolso de los gastos de conservación. El acreedor utiliza el inmueble dado en garantía y esa utilización puede ocasionar su desmedro. Consiguientemente deberá hacer las reparaciones ordinarias para conservar la productividad del predio, las reparaciones normales, ¿no es cierto? Tiene que hacerse, tiene que pintarse, tiene que adecuarse para el uso que siempre está dado. Pero si realizase gastos extraordinarios, ¿no? Ahí vienen las mejoras y todo eso, ¿no? Para la conservación del bien, es lógico que esos gastos deberán ser reembolsados, ¿no? Por ejemplo, se malogró el desagüe, él tiene que arreglarlo, porque no puede vivir así, pero esa es una mejora necesaria, eso tiene que ser reembolsado. ¿Tiene derecho a que le devuelva? Sí. Aquí vienen las mejoras, ¿ves? Se aplicarán al anticrédito las reglas relativas a las mejoras necesarias, tiene que reembolsarse. Principales obligaciones del acreedor anticresista. Obligación de conservar el bien dado en garantía, correcto. Obligación de pagar los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos. Baja policía, seguridad ciudadana, ¿no? Alumbrado público, todo ello tiene que pagar. El impuesto predial sí tiene que pagarlo el propietario.
a no ser que así hayan establecido en el contrato que él también pague. Pero si no establecen nada, lo normal que tiene que pagar son los arbitrios y seguridad ciudadana, ¿no? Obligación de dar aviso en caso de usurpación, perturbación o imposición de servidumbre, ¿no? O sea, si es usurpado, perturbado en la posesión, él tiene que dar aviso a su acreedor, ¿no? Sin embargo, ¿no? Tiene que dar aviso, pero él también puede salir en defensa directamente, pero siempre debe comunicar a su deudor anticrético, ¿no? Obligación de permitir la inspección del predio. Permitir al arrendador, ¿por qué? Porque es aplicable, ¿no? Del arrendamiento también, a permitir al arrendador que inspeccione por causa justificada el bien previo aviso de 7 días, ¿no? Obligación de hacer las reparaciones que le corresponden, las normales, ¿no? Y obligación de no introducir cambios en el bien sin asentimiento del deudor, ¿correcto? Obligación de restituir el bien al finalizar la anticresis, lógico, ¿no? Devuelve mi dinero y yo te devuelvo tu inmueble. Muy bien, hemos terminado con la institución jurídica del anticresis. Veamos ahora por último el derecho de retención. El derecho de retener, de retención. Es el derecho concedido por la ley a un acreedor de negarse, mientras no se le haya pagado, a la restitución de una cosa perteneciente a su deudor. Negarse a restituir una cosa que pertenece a su deudor, mientras que el deudor no le haya pagado. El artículo 1123 del Código Civil define esta institución. Por el derecho de retención, un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor, si su crédito no está suficientemente garantizado. Este derecho procede en los casos en que establece la ley o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene. Ahí vamos. Los elementos, entonces, ver bien, ¿eh? La existencia de una obligación no garantizada. Porque si está garantizado, entonces ya hablar, no tiene problema. No, tiene una obligación no garantizada. Conservación de la posesión por el acreedor de un bien mueble o inmueble de propiedad del deudor. Bien mueble o inmueble de propiedad del deudor. Hemos visto ya en la anticresis que tiene derecho a retener mientras no se le pague, de retención. ¿Correcto? Tiene ese derecho. Conservación de la posesión por el acreedor de un bien inmueble o inmueble de propiedad del deudor. Ya vamos a ver también el derecho que tiene de retener el inmueble del arrendatario. Ya vamos a ver. Otro elemento, obligación convencional o legal que origina la obligación no garantizada. Obligación convencional. Conexión entre la obligación y el crédito. La obligación, tiene que haber una conexión entre la obligación y el crédito, por ejemplo, ¿no? Yo he dejado mi carro para arreglarlo en un taller. El mecánico ha cumplido con arreglarlo, pero yo no le pago, ¿correcto? El hecho de haber entregado mi carro está en conexión directa con el crédito. ¿Cuál era el crédito? Que me dice, yo te lo arreglo, pero tú me tienes que pagar. Y el carro, sí, hay conexión directa. Entonces, tengo derecho a retener el carro, porque esa es la obligación principal del carro. Y la deuda proviene de lo que me debe por haberlo arreglado. En consecuencia, tengo derecho a retenerlo. Tiene que tener conexión, ¿correcto? Por ejemplo, el mecánico es buena gente y me devuelve el carro. Y yo le digo, te voy a pagar la próxima semana, hermano, comprende, voy a trabajarlo. Y no le pago. Y ya saqué el carro. Y después yo estoy pasando con mi televisor y me olvido, digamos. Lo dejo ahí nomás. Y él viene corriendo y agarra mi televisor y se lo lleva a su taller. No puede, ese no es derecho de retención, esa es sustracción. ¿Ah? Hasta hurto, ¿no? No, pues. ¿Por qué? Porque el televisor no tiene ninguna conexión con el crédito. No tiene nada. Nada. Era mi carro, sí. Mi carro, yo te di para que lo arregle. Eso sí.
televisor nada tiene que ver. Y tú me lo has devuelto. Es una deuda, cóbrame como quieras. Pero tú no tienes nada, no tienes que quedarte con mi televisor. Cuidado, te voy a denunciar. Y lo denuncia. ¿Mm? Diferente hubiese sido que si también él solamente arregla carros, sino que también arregla televisores. Y le ha dejado el televisor y el carro. Ahí sí, el carro se lo llevó y el televisor quedó allá, de hecho, retención. ¿Estamos? Entonces, lo importante, que tiene que tener conexión, haber conexión entre la obligación y el crédito. ¿Correcto? Repito, el carro se dio para arreglar, el mecánico lo arregló y no le pagué, entonces tiene derecho a retener mi carro. Por A o B, me devolvió el carro y yo le debo. Le dije, dentro de una semana te pago, hermano. Y no le pago. Muy bien. Y después paso con mi televisor. Y él me descuida y él agarra el televisor y se lo lleva. El señor, tú no me pagas, tú me debes la reparación del carro, me quedo con el televisor, tengo derecho a retenerlo hasta que tú me pagues. No, no es así. ¿Por qué? Porque el televisor no tiene ninguna relación con la obligación del crédito, con la deuda generó por arreglar el carro. Nada tiene que ver el televisor. Ahí no funciona, ¿correcto? No tiene derecho a retener. Bienes objeto de derecho de retención. Todos los bienes muebles o inmuebles que sean enajenables para que puedan ser ejecutados. Cualquiera. Los inmuebles tienen derecho de retención de anticrisis, es decir, un inmueble. Debe registrarse necesariamente derecho de retención sobre inmuebles con anterioridad a la hipoteca o anticresis, ¿no? De cualquier, por ejemplo, en el inmueble ya vamos a ver cómo también se puede, no solamente en anticresis, tiene que estar inscrito. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita. El bien retenido debe ser de propiedad del deudor, lógico. Debe ser de propiedad del deudor. Pueden ser retenidos los bienes de dominio privado del Estado por no tener la condición de inalienables. Pueden ser retenidos los bienes de dominio privado del Estado por no tener la condición de inalienable. Por ejemplo, Petro Perú es del Estado, pues es una empresa, ¿no? Es una empresa. Ahí puede proceder la retención. ¿Cuándo procede el hecho? Cuando la ley lo establece o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene. Claro. Identificar bien esto. Cuando la ley lo establece, retención legal, o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene. ¿Bien? ¿Cuáles son los casos establecidos, ¿no? Una retención legal, que la ley lo dice? Por reembolso de mejoras. Conforme al artículo 918, el poseedor que debe ser reembolsado por mejora tiene el derecho de retención hasta que le sean canceladas. El poseedor, ¿no? En la anticresis es poseedor, sí. En arrendamiento también. En el arrendamiento, ¿no? Si el arrendatario, el inquilino, hace mejoras necesarias, ¿no? Y no se le devuelve, tiene derecho a retener el inmueble, ¿no? La posesión del inmueble hasta que le devuelva. ¿Correcto? La ley de garantía mobiliaria autoriza al acreedor a retener el bien afectado, ¿sí? Los equipajes, aquí fíjense interesante, los equipajes y demás bienes entregados o introducidos por el huésped, los equipajes y demás bienes entregados o introducidos por el huésped hasta que pague la retribución por el hospedaje. Fíjense bien, si ustedes en un contrato de arrendamiento, ustedes no pueden desalojarlo, pues. Le puede deber 2, 3, un año, pero ustedes no pueden ir y sacarlo a la fuerza. ¿Correcto? No pueden. Y si no, cometen el delito de usurpación. Ni siquiera le pueden apagar la luz y cortar el agua. No puede. ¿Cierto? Puede ser perturbación de la posesión, en consecuencia también es una modalidad de usurpación. Además te hacen un interdicto de retener y te van a ganar. Sin embargo, si tuviera un contrato de hospedaje o estás autorizado para brindar el servicio de hospedaje,
tu licencia de hospedaje, hoteles, ¿no? Hotel, hospedaje, los hostales, ¿no? Así que no te vayas sin deber, ¿no? No te vayas, perdón, no te vayas debiendo, porque te vas y tu equipaje y demás bienes entregados o introducidos por el huésped se retienen hasta que le pagues. Sacan tus cosas, lo envuelven, lo empaquetan bien y punto. Se es retenido. Y ahí no tienes que ser que usurpación, que no me pueden sacar. No, está autorizado. ¿Correcto? En el comodatario también, cuando no le ha pagado los gastos extraordinarios para conservar el bien. Igual, es derecho de retención por el hecho de haber realizado gastos extraordinarios para conservar el bien. Tiene derecho a retener dicho bien. ¿Estamos? Esos son casos de retención establecidos por la ley. No es convencional en este caso, es la ley. Característica de derecho de retención. Recae sobre, es un derecho accesorio, ya lo hemos visto, ¿no? Porque hay una obligación principal de pago. Recae sobre bienes ajenos, lógico. Yo retengo un bien ajeno, no un bien propio. Es indivisible. Puede ejercerse por todo el crédito o por el saldo pendiente y sobre la totalidad de los bienes que estén en posesión del deudor o sobre uno o varios de ellos. El acreedor tiene la decisión. ¿Correcto? Yo en el hostal he dejado de mucho valor, sí, pero el acreedor decide de que mientras no le pagues todo no te vuelve nada. No, pero mi laptop es suficiente. No, señor. Yo tengo el derecho de, como es indivisible, de retener todo mientras no me pagues. Punto. Manan. ¿Ya? Salvo que el acreedor acepte, pues, ¿no? Requiere inscripción registral cuando trata sobre bienes inmobiliarios, sobre bienes inmuebles, ¿no? Se debe inscribir el objeto de producir efectos frente a terceros, ¿no? Con ese ánimo, ¿no? Con el ánimo de que, con el objeto de producir efectos frente a terceros, es preferible que se inscriba en registros públicos. Recae sobre bienes corporales. La retención es siempre material. Retienes algo material, ¿no? No retienes derechos y acciones, no, retienes algo material. No admite pacto comisorio. Aunque no se cumpla con la obligación, el retenedor no adquiere la propiedad del bien retenido. No adquiere la propiedad del bien retenido. Es nulo el pacto en contrario. Es nulo el pacto en contrario. ¿Cómo se ejercita el derecho de retención? De acuerdo a lo establecido en el artículo 1127 del Código Civil, este derecho se puede ejercitar en dos formas, extrajudicial y judicialmente. Extrajudicial, o sea, sin intervención del Poder Judicial. Se efectúa rehusándose a la entrega. No te entrego nada más del bien hasta que el deudor cumpla con la obligación por la cual se invoca. En la práctica, mediante carta notarial a la acreedor. ¿Cómo hago? Si yo tengo el bien ya, en la práctica, mediante carta notarial al acreedor, comunica a su deudor que está procediendo a la retención del bien. Una cartita notarial, señor, no te entrego tu carro mientras que tú no me pagues. Me estoy ejerciendo el derecho de retención. Punto. ¿Y la judicial? ¿No? Se ejercita oponiéndose a su entrega. ¿Cómo es la judicial? Yo no recurro al juez. El deudor va a ir al juez. Señor, que me dé mi carro. Así va a decirle. Señor, que me dé mi carro. Ahí ejercito yo. Ah, no, un momentito. Envío mi escrito. Se ejercita oponiéndose a su entrega, cuando es solicitado judicialmente, y se hace vía excepción. Así lo dice la norma. Esta excepción se denomina excepción sustantiva o material, ¿no? Porque no es una excepción procesal. Esta excepción no está prevista en el Código Procesal Civil. Siendo así, creemos que la forma más adecuada para presentar como esta excepción, mejor es una reconvención, una acción de reconvención,
¿no? Le contesto la demanda, le digo que no devuelvo porque estoy ejerciendo el derecho de retención y lo reconvengo. Señor juez, págueme la deuda tal y mientras que usted no me pague, yo ejercito el derecho de retención. Punto. El juez va a aceptarlo, porque así la ley lo establece, lo faculta. Nota. ¿Qué es el pacto comisorio? Es importante esto, ¿no? Hemos visto varias veces pacto comisorio y no se nos vaya a pasar, y es importante hacer un hincapié. Es aquel derecho que permite al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, practicar el comiso o apropiación directa e inmediata de la cosa que se haya especialmente vinculada, ¿no?, en garantía del cumplimiento de la obligación. Ese es el pacto comisorio. El pacto comisorio es eso, o sea, en doctrina, ¿no? ¿Qué es el pacto comisorio? Autorizar al acreedor a hacerse propietario del bien dado en garantía, ¿no? Una apropiación directa. Una apropiación directa. Ahí pueden acordar, como vale más, me devuelves tanto y ya eres dueño. Ese es el pacto comisorio. Bueno, en doctrina. Pero en nuestra legislación está prohibido eso, no puede darse. No hay pacto comisorio. En ningún caso una garantía puede apropiarse el acreedor en forma inmediata y directa. No, tiene que proceder al remate, ¿no? En la garantía mobiliaria es un tercero el que hace la venta, no es el mismo acreedor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico, nuestra legislación, en nuestra legislación el pacto comisorio está proscrito, no es aceptado, ¿correcto? Nunca un acreedor puede apropiarse directa e inmediatamente de la cosa que haya servido como garantía, ¿correcto? No, nunca. Está proscrito en nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien, señores. He procedido a prender la luz. Está ya oscureció en Lima, ¿no? Entonces, hemos terminado con nuestra clase de la semana 11ª, no, 11ª y 12ª semana. Hemos terminado con nuestro sílabo. Espero que haya sido de mucha utilidad. Todo de garantías reales, señores, es aplicable en la vida profesional, en la vida cotidiana. Siempre hay garantías mobiliarias, hipoteca, anticrédito y derecho de retención. Más que todo la hipoteca. Hipoteca es bastante. Anticrédito también. No se olviden, anticrédito es una figura, una institución jurídica que permite, que es beneficioso tanto al deudor anticrético como al acreedor, ¿no? Porque se pueden hacer uso casi inmediato, ¿no?, obtener capital de trabajo, por ejemplo.